Pues nos metemos en otros asuntos de actualidad. Asunto de actualidad ha sido, es y probablemente será por mucho tiempo el tema del alquiler. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga ha lanzado una campaña de afiliación para el colectivo de personas afectados por la burbuja de los alquileres. La campaña lleva el lema Inquilino, defiende tus derechos. El sindicato se define como un movimiento social en defensa del derecho a la vivienda y acaba de constituirse como asociación. Llevan un año de andadura asesorando a inquilinas e inquilinos en reuniones mensuales. Ha dado un paso adelante y ahora se quiere presentar como asociación formal. Isabel Guerrero y Pablo Sánchez son integrantes de este sindicato de inquilinos e inquilinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, Isabel y Pablo. Hola, ¿qué tal, Elena? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto del sindicato de inquilinas e inquilinos? Que nacisteis precisamente como eso, como una asociación sindical, pero os estáis dando paso a esta transformación. Bueno, es una asociación. La nomenclatura del sindicato es meramente una nomenclatura. De hecho, no, un sindicato solo puede ser un sindicato, no es nuestro caso. Es una asociación y hemos seguido la estela de los sindicatos de inquilinas e inquilinos de Barcelona y Madrid principalmente, aunque hay sindicatos de inquilinas en este momento en Granada, en Sevilla, en Zaragoza, en Gran Canaria, me parece que fue el primero, de hecho, que se constituyó. Es decir, hemos seguido la estela de todos esos movimientos del colectivo de inquilinas e inquilinos de todo el país, pues que se están moviendo porque el derecho de los inquilinos e inquilinas a vivir, simplemente a tener una casa y pagar su renta de manera habitual, se está viendo muy vulnerado, especialmente en las grandes ciudades y en ciudades que están muy afectadas por el fenómeno turístico, como es el caso de Málaga. Porque según vuestro diagnóstico, ¿cuál es la situación actual para los inquilinos y las inquilinas en España? Bueno, y no es nuestro diagnóstico exclusivo, incluso el Banco de España ha reconocido ya que la situación en España es totalmente asfixiante. Ahora mismo en Málaga en los últimos 4 años ha subido el precio del alquiler un 42% y se pone a la par de ciudades como Madrid y Barcelona. Es verdad que es un fenómeno totalmente estructural, tiene como un puntito todavía más extra en ciudades muy turistificadas, pero no es un problema ya local de una zona ni de una región. Sí, es un fenómeno global, ¿no? Lo que los anglosajones llaman housing crisis, crisis habitacional, crisis que se da en las grandes ciudades, donde se ha producido, como en España, una gran inversión de capital extranjero. Tenemos datos, solo en 2018 en España se invirtieron 4.270 millones de euros en el sector residencial del alquiler. Y es precisamente esta gran inversión uno de los factores que ha generado esta burbuja desde la modificación de la LAU en 2013. Es que, claro, en esto, como bien estáis diciendo, hay muchísimos elementos que entran a jugar, pero claro, a mí, fíjate, como ciudadana, ¿no? Yo creo que nos hacemos toda una pregunta, es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues es una situación que tiene como varios frentes abiertos. Primero, como bien mencionaba Isa, la modificación del gobierno del PP en 2013 de la LAU permitió, por un lado, primero la entrada de fondos fiscales, los llamados fondos buitres, en este mercado inmobiliario. Estos mercados, a través de la SOCIMI, compran una gran cantidad de viviendas y las ponen en alquiler. El problema es que este tipo de fondos no paga impuestos sobre sociedades, que son un 25% en España. Entonces tiene esa ventaja fiscal que tienen frente a los demás, está haciendo que se estén apoderando poco a poco del mercado inmobiliario en España. Y el parque de vivienda de alquiler ya de por sí en España es escaso. Y luego tendríamos otro flanco, otro problema, y es que en España precisamente es uno de los países de Europa donde menos invierte en parque público de vivienda. De hecho, estamos muy por debajo de la media europea, que creo que es un 14 o 15%. Sí, y en España es de en torno al 2%. Sí. Isa, Pablo, los datos que habéis aportado desde vuestra asociación, desde luego, dibujan una situación asfixiante. El precio medio de la vivienda en el centro de alquiler está en torno a los 1.000 euros, pero es que también se ha encarecido muchísimo en otras zonas de Málaga, como puede ser la zona oeste. 1.000 euros al mes, pocas economías domésticas creo yo que lo pueden resistir, que lo pueden afrontar.
Efectivamente, a nosotras en el Sindicato de Inquilinas siempre nos gusta decir que este es un problema muy transversal porque afecta a muchas clases de gente diversa, ¿no? Gente desde jubilados, jubiladas, personas inmigrantes, estudiantes y familias con hijos, y particularmente familias monomarentales, que hemos estado viendo bastantes casos en este tiempo de andadura, pues mujeres con madres solteras a lo mejor con 1 o 2 hijos a su cargo, en muchos casos 1000euristas, madres trabajadoras, que bueno, pues si la media está en 1000 euros en el centro, pero luego te vas al distrito de la carretera de Cádiz y por un piso te están pidiendo 700, 800 euros, dígame usted a mí cómo esa persona, como esa madre, pues va a trabajar, mantener a sus hijos y pagar la renta. Es prácticamente inviable. Sí, yo creo que ahí es donde estáis poniendo también un poco el foco, en el hecho de decir de que esto no es un problema que ya sea solo exclusivo de familias en riesgo de exclusión social. Correcto. Sino que esto ya es un problema que, bueno, de alguna manera está afectando, pues, no sé, pues a una masa poblacional ya muy, muy, muy amplia. Sí, muy amplia, porque además en España no deja de aumentar el colectivo de gente que vive de alquiler. Yo siempre veo como cifras diferentes, 18%, el otro día en un informe de Fotocasa vi que era un 21% de personas que viven de alquiler, pero como bien sabemos, los precios, la compra siguen siendo muy altos, aunque no sean tan altos como hace 10 años, el crédito no es tan accesible como antes de la burbuja hipotecaria, los sueldos tampoco son para tirar cohetes, y esto lo reconocen hasta los propios empresarios del mercado inmobiliario, lo veía yo el otro día en un reportaje. Entonces, claro, si este colectivo de personas que viven de alquiler no deja de aumentar y en este panorama, pues bueno, pues evidentemente va a ser un problema estructural que va a afectar a muchas capas de población. Las personas que están en riesgo de exclusión social o que estén en una situación más ahogada, pues solamente voy a dar un dato del Consejo General del Poder Judicial de este año, de los 6 primeros meses de 2019. Hubo 1.270 desahucios, en Málaga. Málaga es la provincia andaluza con más desahucios habitacionales, claro, tanto de alquileres como de hipotecas. E imaginaros el perfil de la gente afectada por este tipo de desahucios. Y esa cifra además solo registra los desahucios en el más estricto sentido de alzamiento, porque al final en alquiler, por ejemplo, cuando... Alzamiento que te echen de tu casa por una orden judicial. ¿no? Cuando tú tienes que abandonar tu casa porque el precio del alquiler es imposible para pagar para ti, tienes que irte, es otro tipo de desahucio también, que la gente no lo suele reconocer como desahucio, pero también. Claro, efectivamente, si termina tu contrato hasta marzo de 2019, que hubo la reforma del Real Decreto, era de 3 años, ahora vuelve a ser de 5, si termina tu contrato de 3, 5 años ahora, y tu propietario, tu propietaria te hace una subida del 40% y tú no lo puedes pagar, evidentemente tú te tienes que ir. Y eso nosotros lo reconocemos desde los sindicatos de inquilinas como desahucios invisibles. Tú coges simplemente y te vas y te intentas buscar pues un piso más asequible. Lo que pasa es que, claro, esto aquí chocan muchos, entiendo yo, muchos derechos sí, efectivamente. En el sentido de que, claro, la propiedad privada, el hecho de que, bueno, pues tú con tu vivienda en este mercado que tenemos puedes tener el precio que quiera. Yo entiendo que el sindicato de inquilinos inquilinas no va tanto por el hecho de decirle a un, o sea, es decir, vuestros argumentos no van tanto por el hecho de decirle a lo mejor a un propietario a qué precio tiene que ponernos, sino el hecho de que la oferta aumente para que se autorregule el mercado. No sé, ¿por dónde va vuestro diagnóstico? Claro, o sea, nosotros... Vuestras soluciones, ¿no? Sí, porque claro, al entrar en conflicto de derechos y deberes... De partida nosotros no vamos contra el pequeño propietario. Nosotros identificamos como los principales causantes de esta crisis los grandes fondos de inversión y la figura que está apareciendo como el pequeño gran propietario, que son propietarios individuales que empiezan a amansar una cantidad de pisos, pues 10, 20 pisos. El pequeño propietario al final no tiene ni forma de regular el mercado, ni un peso ahí. Entonces realmente no es el problema y no estamos contra ello. El pequeño propietario se deja llevar por la ola alcista. Existe una ola al alza de precios y el pequeño propietario... Es que no podemos pedirle a la gente que sea buena o mala o que sea más o menos codiciosa. Es que para eso están los poderes públicos.
porque esto es un derecho constitucional. Entonces, para empezar, a las administraciones habría que pedirle que cumplieran el mandato constitucional y que para empezar aumentaran el parque de vivienda pública. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Que aquí se está hablando todo el tiempo de libertad económica y de la libertad del propietario, que me parece muy bien, y como tú bien has dicho, Elena, evidentemente es un choque de derechos y de deberes, pero también el Estado tiene la obligación de facilitar que exista ese parque de viviendas públicos ahora mismo inexistente. Solo voy a dar un dato y dejo que siga Pablo. Se proyectaron en 2018 un 4% de VPO, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOA, una ley autonómica, obliga a proyectar un mínimo del 30%. Y estos son datos del Colegio de Arquitectos. Claro, lo que está claro, y del sindicato hacemos hincapié, y que eso se ha venido demostrando desde la crisis de 2018, es que el mito de que el mercado se puede regular solo y que no hay que intervenirlo, eso no funciona. Y en el alquiler está pasando lo mismo. Nosotros creemos que el Estado, la Administración tiene que intervenir, y sobre todo interviniendo a través de una oferta pública de viviendas en alquiler. Es la manera más efectiva de realmente controlar los precios. Hablábamos además, lo hacíamos fuera de micro, ¿no? Ese tiempo que tenemos un poquito para conversar, que aquí a lo mejor todavía malentendemos la vivienda pública y a quién va destinada. Sí, pero no creo que sea un malentendido, sino como que esa es la idea que venden, como que la VPO es algo ya de una situación económica y social totalmente de exclusión, pero en realidad en el resto de Europa la VPO se plantea como... Es lo habitual, en ciudades como Viena, lo hemos visto, en Berlín también. Lo que pasa es que se ha orientado mucho a la compra también. La vivienda pública que se ha hecho en España se ha orientado demasiado a la compra. Quizá ya es el momento de que los poderes públicos, las administraciones empiecen a pensar en construir más vivienda pública destinada al alquiler. ¿Cómo ha sido la acogida desde que se funda vuestra asociación? ¿Habéis recibido muchas llamadas o peticiones de personas que estén interesadas en formar parte de vuestro colectivo? Estamos recibiendo llamadas y peticiones y pensamos que en el momento en que empezamos de nuevo con el calendario de reuniones va a seguir viniendo gente, porque siempre a todas nuestras reuniones ha venido gente nueva, gente con todo este tipo de problemas. Es difícil movilizar a la gente, estamos en un poco el espíritu de los tiempos, desgraciadamente. Sí. También la gente entendemos que, cada uno está agobiado con su historia, con su problemática, sobre todo la gente que tiene familia o que tiene personas a su cargo. Pero para eso estamos también nosotros, para crear esa conciencia y sobre todo para transmitir el mensaje de que si existe un colectivo detrás con razones de peso para intentar marcar la agenda política y para sentarnos con nuestros políticos y decirles, esto es un problema, no lo eludáis, tenéis que solucionarlo, pensamos que sí, que se unirán, claro. Claro, porque al final nosotros no somos profesionales de esto, nosotros Totalmente. Somos afectadas, somos todos también, voluntarios. Tenemos nuestro trabajo, nuestros problemas, y nosotros simplemente entendemos que tenemos que unirnos. Al final, un solo individuo no puede hacer presión ante un problema estructural. La sociedad entera, pues sí, puede hacer algo. La idea entonces es constituiros como asociación, precisamente para que cualquier persona que tenga esta misma realidad o que quisiera unirse a vosotros lo pueda hacer. Sí, efectivamente. Solamente tiene que entrar en la web, como decía antes Pablo, inquilinato.málaga.org. Repítela. Inquilinato.málaga.org. Inquilinato.málaga.org. Descargarse el formulario, rellenarlo. La cuota que hemos puesto es mínima. 80 euros al año. Por mes incluso. Sí, por mes son 6,66 periódicos. Sí. Y sobre todo para poder... Hasta ahora hemos tenido también una asesoría jurídica, compañeras abogadas, voluntarias, por supuesto, pero necesitamos tener, Sí, como ya dar un paso más oficial de contar con un servicio de abogacía que incluso llegado el caso pudiera representar a gente en juicio. Pero casi habéis recibido... ¿Os ha abrumado un poco el aluvión de peticiones, de dudas de gente con... Todo el tiempo. Sí. Con ciertos problemas, entiendo, ¿no? Todo el tiempo. Con el mercado del alquiler. Es que realmente cuando hacemos las reuniones, que solemos hacerlas en calle Lagunillas, en la Casa Azul, que es un espacio estupendo que nos lo ceden siempre que lo necesitamos, pues viene gente con situaciones muy, muy diversas. O sea, nos hemos encontrado absolutamente de todo. Contratos abusivos, acciones ilegales por parte de los propietarios,
desahucios también, o procesos de desahucio, la gente se sorprendería del perfil de algunos desahuciados. Muchísimo. Pues Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, como decimos, cerráis la campaña en diciembre. Sí. Y a partir de enero, bueno, pues entiendo que con nuevas movilizaciones o acciones, ¿tenéis ya algo programado? Sí, a partir de enero la idea es volver a las reuniones y empezar, se está hablando de una movilización para marzo, creo recordar. Sí, para marzo, y también estamos trabajando en coordinación de manera estatal con los sindicatos de Madrid y Barcelona, también de Andalucía, porque como bien decía antes, pues hay sindicatos en formación en Sevilla, en Cádiz, y sobre todo crear una red de personas afectadas por este problema, que lo único que reivindicamos es que se cumpla el mandato constitucional, artículo 47. Pues Isabel Guerrero, Pablo Sánchez, como decimos, son miembros de este Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Gracias por acompañarnos y bueno, pues será un asunto que probablemente seguirá siendo muy de actualidad también en el año 2020. Gracias. Gracias a vosotras.